genéticamente Amán tenía un chip antijudío. Y a eso se le suma que Amán, al tener un cargo muy alto, era como un primer ministro dentro del reinado de Persia. Se suma que Amán quería que le hagan reverencia, que se inclinaran ante su presencia. Y sucede que Mardoqueo, testarudo, no se inclinó nunca ante él. Judío Mardoqueo, ¿no? El primo quien crió a Esther. Y bueno, hasta que un día Amán lo ve, se entera que encima es judío, enfurecido, influyendo al rey Asuero mediante el anillo del rey, firma un decreto que debían morir, debían exterminar a todos los judíos, niños, ancianos, varones, mujeres, todo lo que es judío tenía sentencia de muerte con este decreto. Y bueno, la historia, allí aparece Esther, ¿no es cierto?, que no aparece mucho, aparece en pocos capítulos de su libro, y allí aparece Esther con una decisión que arriesgó su vida. Por los protocolos de la época no le permitían hacer un pedido al rey, no le permitían aparecerse ante el rey así porque sí. Y ella, jugando su vida, entiende que la causa de salvar a los judíos era mayor que su propia vida. Allí por eso una mujer humilde, porque ella se ve menos al pueblo y arriesga su vida valiente y logra influenciar al rey Asuero y hacer otro decreto, digamos, que lo anulaba, y de esta manera salva al pueblo judío de esta carnicería que iba a ser. Hasta el día de hoy, los judíos festejan la fiesta del Purim, que se llama, a causa de esta victoria. Y Mardoqueo pasó a estar en el lugar de Amán, del villano. Mardoqueo, un judío, en un lugar como primer ministro en un reinado gentil. Y acá va el primer principio. Cuando Dios busca un propósito, no utiliza la gente que el hombre espera. Mardoqueo, nadie iba a esperar que un judío ocupara ese lugar. Sin embargo, fue un eslabón para el propósito de Dios. Hay muchos más ejemplos. David, quiero pensar, los hombres decían, ¿quién es David? Cuida ovejas, lo va a poner de rey de Israel. No, necesita a alguien, no sé, que salga, buscate en Córdoba el más forzudo del gimnasio, que te levante 600 kilos de press de banca, que sea bravo con el amigo y sensible con el pueblo. ¿Cómo va a poner un tipo que cuida ovejas? Y así fue. Para Dios ese don nadie, ese hijo menor de Isaí, ese que cuidaba ovejas, ese que le ponían el traje de guerrero, dice que no podía ni caminar, le gustaba la onda nomás. Y a ese don nadie, Dios lo eligió. Y lo que hizo con ese don nadie. Otro ejemplo, Moisés. Hay que liberar casi 2 millones de personas, sacarlas de Egipto y llevarlas a la tierra prometida. Los hombres, ¿qué diríamos? Busquemos a alguien de edad media que sea negociador, porque hay que negociar con el fariseo, hay que convencerlo al fariseo, que sacarle 2 millones, imagínense 2 Córdobas, más o menos, sacarle 2 Córdobas y después que sea un motivador, ¿no? Porque a la gente hay que motivarle en el camino. Dice que tiene que ser más motivador que perro con 2 colas. Más motivado que evangélico con bandereta, dice.
Así de motivado tiene que ser el líder. ¿Y quién eligió Dios? A un anciano de 80 años que había trabajado 40 años para el suegro, que no sabía hablar bien, dice que no se expresaba bien, y dudaba de sí mismo, medio que no quería agarrar el cargo. A ese don nadie, mire lo que hizo Dios, ¿no? Otro ejemplo, Pablo. ¿Quién hubiera... los hombres no hubiéramos elegido a Pablo para escribir gran parte del Nuevo Testamento? ¿Qué hubiéramos dicho los hombres? Buscar a alguien que ame al cristianismo, que ame a los cristianos. ¿Quién eligió Dios, camino a Damasco? A un hombre que odiaba a los cristianos, un fariseo que odiaba a los cristianos. Sin embargo, lo quiso Dios con esta persona. Pedro. Los hombres necesitamos buscar al vocero de la primera iglesia allá del siglo I. ¿A quién buscamos ahí? Alguien que aguante todo tipo de archivo, que haya sido impecable, teólogo. ¿A quién puede? Que no sea un panqueque, ¿no? Que no se dé vuelta. Necesitamos a alguien recto, que siempre fue igual. Buscaron a uno que lo negó a Jesús 3 veces. Ese fue Dios. Y ahí está Pedro. Nehemías. Necesitamos reconstruir los muros de Jerusalén. ¿A quién buscamos? Buscamos un ingeniero civil, un arquitecto, alguien que tenga una constructora. Buscaron a un copero. Dios buscó un copero. Y mire lo que hizo Dios con un copero. Esther 4:14 dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo le dice a Esther: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y yo te digo, ¿y quién sabe lo que Dios puede hacer con tu vida? ¿Quién sabe hasta dónde te puede llegar Dios? ¿Eres un don nadie? Eres candidato. Eres candidato. ¿A quién sabe hasta llegar hasta dónde? Amén. Esther fue una, Mardoqueo otra. Dice que si eres un don nadie y te consideras un 0, Dios te pone un 1 adelante y eres un 10. Conocí a un viejito una vez que decía que hasta que no se escriba el último párrafo, no la última hoja, el último párrafo de la historia de vida de alguien, nunca sabes hasta dónde va a llegar. Segundo principio, la actitud que aprueba Dios es la humildad. Fíjese que todos estos don nadie tuvieron humildad. No eligió a un soberbio, a un agrandado, a un... No. Dice que cómo se suicida un argentino, ¿saben? ¿Nadie sabe cómo se suicida un argentino? Halagándolo, puede ser, como que se atraganta. No, dice que se sube a su ego y ahí se tira. Pero no muere por el impacto, muere en el trayecto, muere de hambre y deshidratado. Bueno, Dios busca a los humildes. Todos estos personajes don nadie tuvieron humildad. Esther fue humilde porque ella consideró la causa, salvar a los judíos, más que su vida. Porque ella dice, si tengo que morir, que muera. Y se arriesgó a ir a tratar de persuadir al rey. Humildad, valorar al otro más que a mí mismo. Dice Filipenses 2:3. Con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esther encaja justo. Este versículo también lo
Lo hemos visto en los matrimonios, en los grupos de matrimonio. Pastor, si usted ve nuevos embarazos o familias que se agrandan, es fruto de los grupos de matrimonio, ¿eh? Bueno, la humildad. Dios usa a los humildes. No me pregunte por qué, pero le encantan los don nadie y humildes. Esos son los candidatos que usa Dios para cumplir su voluntad. La humildad no se mide por la ropa, no se mide por el auto, no se mide por la casa, por el dinero. La humildad es una actitud mental del corazón, es ser agradecido, es reconocer un error. Ser humilde es querer aprender, saber que me voy a equivocar y querer aprender. Pedir disculpas es ser humilde. Es reconocer una derrota. Saberse ubicar. A mí me toca cumplir este rol, cumplo este rol, no el del que le toca a otro. Yo hago esto, me toca esto, hago esto y lo hago bien. Eso es ser humilde, ubicado. No menospreciar a otros. Eso es ser humilde también. Muy bien. Y el tercer principio. Un Dios invisible, pero invencible. En el libro de Esther, puede ver que no aparece Dios ni Jehová mencionado ni del primero al capítulo 10. No está Dios, no está Jehová. Sin embargo, se ve la mano de Dios, la mano invisible de Dios en cada detalle. Hasta el punto que parece que todo termina, que el mal va a vencer, Dios vence, Dios triunfa. Al final siempre Dios da la victoria. Todo el mal al final termina. Toda desgracia, toda tormenta termina, sea cual sea, termina. Dios es el que da la victoria. Al final Dios triunfa y nosotros tenemos que estar con Él en ese plan, en el plan de Dios. Dice que hay una parábola conocida, es anónima, en donde se ve a dos personas caminar. Una de ellas es el que escribe esta parábola y la otra es Dios. Van caminando por la arena los dos. Y esta persona empieza a ver imágenes de su vida proyectadas, y momentos felices y momentos tristes de su vida. Y empieza a conectar que aquellos momentos felices, alegres, sí veía dos pares de pies caminando. Pero en los momentos tristes, en los momentos de tormenta, en los momentos de angustias, esta persona veía solamente un par de pies, o sea, dos huellitas nomás, no 4, sino 2. Entonces le pregunta a Dios: ¿por qué me dejaste, Dios, cuando más te necesitaba? Estoy viendo que en los peores momentos, solamente hay 2 huellas. Y Dios le dijo: cuando ves 2 huellas, no es que te abandoné, es que te abracé y te alcé para pasar ese tiempo. Amén.